2022, donde usted tuvo la primera OPBC, después de la pandemia. Fue en enero del 2022, cuando conviví por primera vez un poquito con el pastor Mario Cano, ahí en la iglesia Getsemaní, ahí en Puebla. Fue la primera vez que tuve ya un contacto un poquito más cercano, y durante estos años pues hemos platicado y coincidido en algunas cosas, y no quiero dejarlo pasar por alto, pero yo pensé que el pastor Mario Cano era bien fresa. Yo sí pensé que era bien fresa, ¿verdad? Pero no, sí tiene sus chispazos de humildad el hermano. No, es un pastor con el que se puede bromear, el hermano es muy serio, ¿verdad? Pero es muy dedicado a lo que hace en estos últimos años, en este par de años, ha invertido tiempo en la obra misionera a través de su iglesia. Este año, ¿verdad? Más bien en estos días acaba de mandar una hermana, ¿verdad? Que Dios tocó su corazón para irse a servir a Dios en Uruguay, apoyando el ministerio, ¿verdad? De alguna manera, así como la hermana Vani lo hace aquí en México, ¿verdad? Bueno, ya la hermana Vani ya es más mexicana, ¿verdad? Ya tiene pasaporte mexicano. Y hoy por esta hermana, ¿verdad? Que tiene una proyección hacia los indigentes, ¿verdad? Me comentaba el hermano, y hermanos, a veces con las personas que se trabajan en un centro de rehabilitación es un poco complicado. Ahora con personas que viven en la calle tiene un poquito más de dificultad. Y bueno, ha sido una bendición cada vez que he escuchado al pastor Mario Cano compartir en la palabra de Dios. ¿Cuándo fue cuando nos vimos en El Roble? ¿En enero? Con el pastor Abiud Orea. ¿O fue el año pasado? Que fue una reunión de varones, los que fueron. Septiembre. Creo que fue en septiembre, hermano. Uy, hace un rato de eso, ¿verdad? Y bueno, el pastor es un buen expositor de la palabra de Dios. Y ayer, aprovechando el RAI, ¿verdad?, que iba a estar con Ángela, le pedí que pudiera compartir el mensaje hoy en la mañana, sabiendo que tenemos un tema dirigido hacia la familia. Le pedí al pastor, ¿verdad?, que pudiera traer un tema. Y pastor, por favor, pase para compartir el mensaje. ¿Dónde es Uriel? Buenos días, hermanos. Qué bendición poder estar aquí entre ustedes esta mañana. Y me comentaba el pastor Noé que estaban estudiando temas para la familia y que se estaban centrando mucho en el tema de los varones. Y solo por saber, ¿cuántos papás hay aquí esta mañana? Okay, muy bien, gracias, hermanos. Gracias. Pues gracias, hermano Noé, por la invitación para estar aquí esta mañana. La verdad es que es un regalo del Señor poder estar aquí entre ustedes, hermanos. Y tal como lo dijo el hermano Noé, el Señor nos ha estado dando la oportunidad de conocernos un poco más, y bueno, eso es un regalo del Señor definitivamente. Así que gracias, hermano Noé, por la confianza también de esta mañana. Déjeme comenzar con una historia muy pequeña. Yo tenía 19 años cuando conocí a un hombre. Recuerdo que fue una tarde, estaba yo sentado con la Biblia, estaba yo sentado en las afueras de una iglesia que es donde me formé, allá en El Salvador. Y una tarde conocí a un hombre muy mayor,
encorvado, un poco más de 70 años. Y recuerdo que él dijo: Mario, quisiera contarte mi historia, tal vez algún día quieras usarla. Me dijo: fui el menor de 8 hermanos, y por ser el menor no tuve la bendición que muchos de mis hermanos tuvieron de ir a la universidad, de formar parte de la empresa de mi papá. Mi papá fue empresario a muy alto nivel, pero por algunas razones que aún no comprendo, mi papá decidió que yo me quedara a realizar los asuntos de la casa. Para él era más importante que yo me quedara en casa con mi mamá. Por supuesto que sí fui a la escuela y todo, pero no pude desarrollar lo que yo quería desarrollar en mi vida. Bueno, con el paso de los años conocí a un amigo y él me introdujo en el mundo un poco de las finanzas. Así fue como conocí un poco el mundo financiero, no del lado de mi papá, sino del lado de un amigo mío. Mis hermanos formaron sus propias empresas y lo de siempre, el dinero fue separándonos como hermanos, porque ellos fueron creciendo, ellos fueron prosperando financieramente, así que como hermanos nos fuimos separando poco a poco. Pasaron muchos años para yo saber un poco de mis hermanos, y cuando los volví a ver, pues ellos eran unos prósperos empresarios. Y yo, bueno, pues tenía una empresa muy pequeñita, no tan grande como la de ellos, muy pequeña la empresa, pero tampoco me iba mal. Me dijo: y aquí comenzó una historia muy interesante, Mario, para mi vida, y es esta. Entre las envidias que se dieron en casa, tuve que alejarme mucho más de mi familia. Crecí, me hice un buen empresario, comencé a invertir, comencé a ganar muchos recursos. Ya no era el pequeño empresario, ya era el empresario más grande de la familia. Poco a poco empecé a dejar de saber de mis hermanos. Me casé, tuve hijos, todo bien. Me dijo: no sabía que era de vista lo que tanto me había costado construir. Sin embargo, no había tocado fondo. Después, Mario, me entero que uno de mis hijos, yo muy metido en el negocio, además ya construyendo una segunda familia, muy drogado, con mucho dolor, supe que él había violentado sexualmente a una de mis hijas. Bueno, no tenía la autoridad moral para hacer algo. Lo único que hice es enojarme demasiado. Pero ahí no acabó la historia, Mario. Eso solo era el inicio del deterioro de nuestra vida familiar. En medio de las borracheras, en medio de las drogas que se movían en casa, ahora sabía que en mi casa se movía droga. Ahora tenía una hija violada. Pero otro de mis hijos no se iba a quedar con las manos cruzadas al darse cuenta que papá no hizo mucho con lo que había pasado. Así que uno de mis hijos, María, en una de sus andadas, no borracho, no drogado, era un hombre bien pensante, él era el segundo, él era el que iba a tomar, en realidad él era el que iba a tomar la empresa que yo había construido. Para esto mi esposa seguía en casa, pero nuestro matrimonio estaba completamente destruido. Yo seguía frecuentando a mi otra familia de cuando en cuando, porque tampoco la iba a abandonar. Pero recuerdo muy bien, Mario, en una noche de fiesta, que llegando a la casa, después de visitar a mi segunda familia, venía yo llegando a la casa y veo un montón de patrullas en la esquina de la casa, veo ambulancias, veo al Ministerio Público, no sabía exactamente qué había pasado, pero estaban afuera de mi casa, así que sabía que algo había pasado porque tenía un hijo drogadicto, así que sabía que algo había pasado, y esto es lo que había pasado, Mario. Mi hijo, uno de mis hijos,
había dado muerte a otro hijo mío. Una violación en casa, un asesinato en casa, y luego mi hijo abandonó la casa esa noche. Él empezó su propia empresa y fue muy exitoso. De hecho, unos años después, él se volvió la competencia mía, porque conocía tan bien el negocio que empezó a ganarme clientes. Era un chico bien, nada más allá de lo normal, no tenía vicios, no se drogaba, no se alcoholizaba, había formado su familia, llevaba a su familia bien, pero pronto se había convertido en mi competencia. Así que en una noche, en uno de sus cierres de negocios, en un restaurante, años después, ¿verdad? Después de que él salió de casa, cerrando un negocio muy importante en un restaurante con un cliente, resulta que llegaron y lo balearon. Uno de sus empleados llamó por teléfono y dijo: señor, acaban de matar a su hijo. Así que horas después pude ir a donde él estaba, ya estaba en la morgue, me tocaba reconocer el cuerpo. Pedí que me dejaran solo en la morgue, así que quité las sábanas y ahí estaba mi hijo. Y lo único que pude externar ese día con profundo dolor fue: Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién diera que muriera yo en tu lugar? Absalón, hijo mío. El rey se conmovió profundamente y subió al aposento que había encima de la puerta y lloró. Y decía así mientras caminaba: hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, Absalón. Si nosotros trasladamos la historia del rey David a nuestros días, sería más o menos la historia que les acabo de platicar. Suena terrible, suena doloroso, está lleno de matices que uno no termina de entender, pero esa es la historia de David. Por eso el día de hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, el tema David, el padre que no quiero ser. Y quiero pedirles que abran sus Biblias en 2 de Samuel, capítulo 11. 2 de Samuel, capítulo 11. Y vamos a estudiar esta porción del descenso del rey David, un hombre al que Dios lo llenó de privilegios. El rey, el hijo menor, el que el papá no daba mucho por él, pero al que Dios lo honró y lo coronó como el rey de Israel, el segundo rey de Israel. Y hoy vamos a estudiar brevemente, quisiera que entráramos en toda la historia, pero no nos va a dar tiempo. Pero hoy vamos a ver cómo fue la decadencia de un hombre, porque esta puede ser nuestra historia. Esta puede ser nuestra historia, queridos hermanos. Por eso el tema de hoy es David, el padre que no quiere ser. El rey David es conocido en toda la escritura por muchas razones. Una de ellas es que es conocido como el dulce cantor de Israel. ¿Verdad? Él era un poeta, él era un compositor, él era músico, él era un hombre que algunos le han llamado, él era un hombre romántico, él era el hombre que miraba la luna y podía escribir un poema. Él miraba el atardecer y escribía un poema. Algunos piensan que tenía una voz privilegiada, por eso se le llegó a conocer como el dulce cantor de Israel. Pero no solo eso. Él era un hombre agraciado, él era un hombre hermoso, él era un hombre guapo.
Era un hombre rico, cuando llegó a ser rey, un hombre poderoso. Y cuando hablamos del rey David, casi no hablamos de los episodios de David como papá. Pero él fue un hombre exitoso militarmente. De hecho, bajo su reinado, Israel creció como nación. Fue un hombre extraordinario, muy pensante militarmente. Pero como padre, fue el fracaso que usted y yo no queremos ser. Hay un libro que yo les recomiendo, quizá algunos de ustedes quisieran comprarlo. Se llama David, una biografía no autorizada, del doctor Samuel Pagán. Y él dice en las primeras páginas de su libro que es una biografía no autorizada porque se va a explorar elementos de la vida de David que normalmente no se exploran. Bueno, hoy quisiera compartir con ustedes una mirada a la paternidad de David. Y quisiera que nosotros los padres nos pusiéramos en ese lugar, porque podemos ser exitosos, hermanos. Podemos ser exitosos en el trabajo. Usted como empleado puede tener ascensos cada año. Usted si tiene un negocio y ese negocio crece, usted va a ser reconocido. Pero si nosotros fallamos como papás, no importa cuántos ascensos le den en el año, no importa los bonos que le den, pero si nosotros vivimos la historia de David, seremos el segundo fracaso después de él. Por eso es que hoy quiero hacer una palabra de advertencia para nosotros los papás. Y vamos a ver entonces, en primer lugar, la caída de un padre. Porque el que cayó en segundo de Samuel sí fue el rey. Pero vamos a ver las consecuencias. Las consecuencias fueron tomadas como padre. Sí, como el rey, por supuesto. Pero cuando un hombre cae, cuando un hombre descuida algunos elementos, no lo está descuidando el ingeniero, el arquitecto, el licenciado. Para los que están en casa es mi papá. Y eso es algo que nos debe quedar lo más claro posible para nosotros, hermanos. Yo tengo la bendición, mi esposa y yo somos padres de 2 adolescentes. Pero para ellos yo no soy el pastor, yo soy su papá. Y ellos me tratan como papá y yo los trato como papá a ellos. Bromeo con ellos como su papá. Ellos no me ven todo el tiempo trajeado en casa. Ellos me han visto en mis mejores y mis peores momentos. Así que para ellos, yo no soy el pastor, yo soy su papá. Y a eso quiero llamar su atención. En 2 de Samuel capítulo 11, para los que estaban fuera de la familia de David, cayó el rey. Pero para los que estaban dentro de su casa, cayó papá. Así que vamos a ir a la historia de esta mañana y vamos a tratar de entender algunos conceptos de este personaje. Dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero, lo leemos juntos esa frase, dice, pero David, ahí, eso es lo primero que nosotros vemos. Fue un descuido de responsabilidades. David, como rey, tenía que estar al frente de la batalla, porque él era un rey, además, él era militar. No solo era un rey, sino además era un hombre dotado para el combate. Así que dice la Biblia que llegó el tiempo en el que los reyes salían a la guerra y David tenía que encabezar a su ejército, llevarlos a combatir. Y lo primero que nosotros nos encontramos es que ese día, por una razón que nosotros desconocemos, David decidió quedarse en casa. Pero no quisiera que entráramos en este tema de tratar de adivinar por qué se quedó en casa. Solo entendemos
que la Biblia dice que él decidió quedarse en Jerusalén. ¿Por qué? No lo sé. Pero era día de trabajo y papá no salió a trabajar. ¿No está enfermo? ¿No hay una urgencia en casa? Es como si dijéramos, es lunes. Todos sabemos que papá el lunes se para a 6 de la mañana y a las 7 de la mañana agarra el auto o el transporte público y se va a trabajar. Pero ese día papá no se levantó. Seguramente hubo preguntas de, ¿por qué no fuiste a la guerra? No sé si alguna mujer le ha preguntado a David qué pasó. Pero lo primero que nosotros vemos es un descuido en sus responsabilidades. Queridos varones, hoy se nos tiene que hablar así. No descuides tu responsabilidad, porque esa generación que le madrugaba, como que ya terminó, ¿verdad? Hoy casi necesitamos que la esposa nos diga, ¿no vas a ir a trabajar hoy? Verso 2. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Mire qué tremendo eso. No dice que cayó el mismo día que se quedó en casa. Dice el texto que un día paseándose por la tarde en el terrado de su casa. O sea, si quisiéramos ponerle días, diríamos, David no fue a trabajar el lunes. El martes no pasó nada. El miércoles tampoco, pero el jueves, mientras andaba ahí paseando, dice el texto que se vio a una mujer que se estaba bañando. Y adivinen, la mente ociosa es taller del diablo. Y David dijo, tengo el dinero, tengo el poder, ¿por qué no? Mi gente está en combate, mis trabajadores saben lo que tienen que hacer, no me necesitan, ¿por qué no? Y entonces dice el texto que consumó su pecado. Así, sin más, ¿verdad? Fue, la mandó a traer, la mujer vino, la tomó, ¿verdad? Consumó el acto sexual y como si nada hubiera pasado, la mujer se bañó, se fue a su casa y David dijo, todo está bien. Concesiones peligrosas, me lo merezco, para eso trabajo, si puedo, además no le estoy quitando a mi familia, acabamos de ir al súper, le acabo de comprar despensa a mi esposa, o sea, no me puede reclamar que no le estoy dando. Mis hijos, pues ahí van, ¿verdad? Los tengo en la escuela de paga. O sea, sí debo una colegiatura, pero tampoco es tanto. ¿Por qué no? Trabajo de lunes a sábado. Soy el único que provee para esta casa. Y si puedo darme un gustito, ¿por qué no? Bueno, concesiones peligrosas. Queridos hermanos, cuidado con aquello que te permites. Mucho cuidado. Y aquí viene, verso 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. ¿Y qué esperaban? El que juega con fuego, por lo menos el humo se le va a pegar. Pero ¿cómo es posible? A veces los papás, cuando saben que sus hijos andan de noviecitos,
y no ponen límites y los novios terminan teniendo contacto sexual, a mí me sorprende mucho la manera en que los papás reaccionan. ¿Y cómo fue eso? Pues claro, si usted le dio permiso, ¿qué espera? Ya no están jugando a los muñequitos. Por eso muchos papás pecan de ingenuos porque se sorprenden de los resultados de algo que ellos saben que puede pasar. Y que cuando pasa, terminan haciéndose como, es que no sabíamos. No, sí sabías. Porque tú no le diste permiso a tu hijo o a tu hija para ir a comprar cacahuates. Cuando nosotros damos permiso a los papás para que nuestros hijos tengan novia, en el mundo en el que vivimos, sabemos lo que eso implica. Por eso debemos poner límites. Así que a David no le llegó de sorpresa esto. No vemos a David como asustado. Nosotros lo que vemos es que él sabía lo que acababa de hacer como esposo, como padre, como hombre. Y él planeó entonces el siguiente paso. Y es aquí donde entramos al tercer elemento, a la conciencia cauterizada. Entonces aquí ya viene algo más, hermanos. Aquí ya no hay emociones. Aquí es la habilidad de un comandante de cómo tapar lo que acaba de hacer. Esto ya es estratégico. Miren, qué interesante. La primera vez, si David hubiera usado su cabeza, su razonamiento cuando vio a Betsabé, esto no hubiera pasado. Pero cuando él vio a Betsabé, lo que se activó en él fueron sus emociones, su lascivia, su pasión. Pero después de que se entera que Betsabé está embarazada, ya no se activaron sus emociones, ya no se activó su lascivia. ¿Sabe qué se activó? La parte más perversa de cualquier hombre. ¿Cómo puedo ocultar mi pecado? Entonces, verso 6, David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Miren, hermanos, quiero hacer una pregunta. ¿De verdad ustedes creen que David estaba interesado en esto? No. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca. Wow. El arca representaba la presencia de Dios. El arca, le dijo Urías, el arca. E Israel y Judá están bajo tiendas, o sea, están en un campamento. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y yo había de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a casa. ¡Wow! ¿Sabe qué estamos viendo en este momento? Un hombre leal, un hombre temeroso de la presencia del Señor, un hombre que sabía identificarse con los hombres que estaban en campamento, en guerra, un hombre sensible a las necesidades de los que estaban en el campo de batalla. ¿Y qué nos encontramos de este lado? A un hombre que ya no tiene conciencia de Dios, un hombre con una conciencia cauterizada. ¿Dios? ¿Quién es Dios? Pero
Bueno, seguramente agarraba su arpa y se echaba por ahí un salmito, ¿verdad? Seguramente David seguía saliendo al atardecer y miraba el sol, la puesta del sol, y seguramente decía: cuando miro los cielos, y por ahí se escribía un salmito. Pero quien cayó ese día no fue el rey, fue un padre. Y ahora vamos a entrar a las consecuencias de esa caída, hermanos. La historia continúa, si ustedes quieren leerla, seguro la conocen. David manda a matar a Urías, finalmente él toma a su mujer, pero miren el verso 26 de ese mismo capítulo, 27 de segundo de Samuel 11. Lo leemos todos juntos. Dice: y pasando el mundo, envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Solo los varones, la última frase que dice: mas esto que David, fuerte los varones, dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Mira, tú puedes olvidarte de Dios, pero Dios no se va a olvidar de ti. Puedes ignorar a Dios y Dios no te va a ignorar. Tú puedes ocultar tu pecado, pero no Dios. Así termina esta primera parte. Y Dios, en su gran misericordia, trajo un profeta. ¡Wow! Dios, en su gran misericordia, trajo un profeta que confrontó con valentía a David, el profeta Natán. Y David, por eso es que David es un hombre conforme al corazón de Dios, porque cuando él fue confrontado con su pecado, su primera reacción fue esta: pequé contra Jehová. No hay más. Miren, yo creo que si él hubiese sido como uno de nosotros, David hubiera respondido como: bueno, sí, yo le fallé a mi esposa, pero pues es que tú no sabes cómo ella me trata, hermano. Ella no me da lunch, yo me lo tengo que hacer los lunes temprano. Tú sabes, estoy cansado. O sea, sí le fallé a mi esposa, pero pues ya llevamos 30 años de casado y fue la primera vez. O sea, tampoco es así como que tan... Además, ya le pedí perdón. O sea, sí le fallé a mi esposa, pero no me falta nada. Cada semana vamos al Costco. Y yo dejo que ella haga la lista de lo que quiere. Es más, acabo de regalar un carrito. En medio de estar talado, pero es de ella. No, David, cuando él fue confrontado por un profeta del Señor, lo único que él se atrevió a decir es: yo pequé. No hay más. No hay culpables. No hay más. Esta fue la conclusión de David: yo pequé contra Jehová. ¿Y sabe aquel gran día que él confesó eso? Ese hermoso día, hermanos, él recibió la noticia más extraordinaria que un pecador puede recibir. ¿Sabe cuál es? Dios te ha perdonado. Wow. Todo lo que David hizo, maquinar, tomar a una mujer que no le pertenecía, matar al esposo de esta mujer, o sea, todo lo que él hizo en esos meses, maquinar y maquinar, el día en que llegó el profeta del Señor y le dijo: tú eres ese hombre, David, tú. La única respuesta de David fue: yo pequé contra el Señor. Y ese mismo día que él dijo: yo pequé, ese mismo día, de labios del profeta Natán, él recibió esto:
El Señor te ha perdonado. Dios te ha perdonado, David. Pero, pagarás en 4 tantos lo que tú hiciste. Número 1, el hijo que te ha nacido, ese bebé va a morir. ¿Cómo? Entonces, ¿lo perdonó Dios o no lo perdonó? Sí, sí lo perdonó, pero las consecuencias ahí van a estar. Eso es como cuando un alcohólico viene a Cristo con cirrosis hepática. ¿Dios perdona a un alcohólico cuando él viene a Cristo? Sí, por supuesto. ¿Qué pasa con su cuerpo? Se acabó. Se acabó. Está deteriorado. Por la gracia de Cristo, cuando ese alcohólico parta de este mundo, va a estar en la gloria por causa de la sangre de Cristo. Amén. Pero se irá con un cuerpo deteriorado. Eso es todo lo que está pasando en esta historia, hermanos. Estás perdonado, David, pero lo que hiciste fue tan grave que vamos por 4 tantos. Número 1, el hijo que te acaba de nacer va a morir. ¿Sabe qué hizo David? Dice la Biblia que él se metió en una habitación, se postró rostro en tierra, empezó a orar, a clamar, a llorar, por si acaso Dios le concedía al bebé que viviera. Pero Dios lo tomó. Número 1, esa fue la primera, hermanos. La segunda, la tercera y la cuarta vienen en la pantalla. ¿Ok? Tercera consecuencia. Vamos a 2 de Samuel. Ahí estamos unas páginas más adelante. La segunda consecuencia para tu casa, David. La primera es un hijo tuyo que Dios tomó. La segunda consecuencia viene en el capítulo 13. Después de esto, aconteció que Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, de la cual se enamoró Amnón, hijo de David. O sea, un medio hermano se enamora de una de las hijas de David. Amnón y Tamar eran medios hermanos. Y Amnón estaba loco, estaba enamorado por su media hermana. ¿Y sabe qué hizo? Maquinó. Otro hombre pensante. Si había pensantes en la casa de David era porque él era un hombre inteligente. David era un hombre pensante. Bueno, así le salieron los chamacos. Buenos para lo malo. Que usaban su razonamiento para esto. Y la historia está aquí, hermanos. Por causa del tiempo no vamos a detenernos. Pero en esto consiste la historia. Amnón se enamora de Tamar. Y él maquinó junto con otro cómo poder abusar y tener en sus manos a su media hermana Tamar. Cuidado con los amigos de tus hijos. Mira el verso 2, voy a empezar en el 2. Estamos ahí en el capítulo 13. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Cuidado con los amigos de tus hijos. Ay, papá, tú siempre les tienes mala fe a mis amigos. No, yo quiero saber quiénes son tus amigos. Quiero conocer a su familia. Papá, tú no te metas. Cuidado. Los papás somos los primeros en meternos en la vida de nuestros hijos. Sí es verdad que trabajamos. Sí es verdad que de lunes a viernes estamos ocupados, queridos varones. Pero toma un tiempito para saber con quiénes hablan tus hijos. Porque al rato vas a tener a un Jonadab en casa, aconsejándoles, hablándoles de cosas que tú no estás de acuerdo, pero ni siquiera estás para ellos. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David,
Y Jonadab era un hombre astuto, y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle, el rey David. Ojo, ya había perdido un hijo. Y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. ¿Y sabe qué pasó? Exactamente eso. Amnón se acostó, vino el rey David. ¿Qué tienes, mi amor, mi tesoro? Ay, papá, es que me duele la cabeza. ¿Quieres un caldito de res? Sí, pero que me lo haga mi hermana Tamar. Ahorita le digo que venga tu hermanita, ¿eh? ¿Necesita algo más, mi princeso? No, papá, solo eso. Ok. Vino Tamar. Y ese día, Amnón la violentó sexualmente. ¿Sabe qué hizo el gran papá? Guardó silencio. Nada más. Esta es la segunda. La tercera, ¿sabe qué fue? 13:20. 13:20. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, ¿qué dice el texto? No, hombre, este papá increíble, ¿verdad? Se acaba de enterar que le acaban de violar a su hija. ¿Y sabe qué hizo? Solo se enojó, pero no hizo nada. Guardó silencio. Yo no sé si lo que él acababa de hacer le había quitado la autoridad para tratar el pecado de su hijo. Pienso que sí. Mas, dice 23, aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te hagamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Miren, un banquete, 2 años después, Absalón maquinó cómo vengar la violación de su hermano. Así que pasó 2 años pensando, organizando una fiesta, invirtiendo recursos. Mira qué interesante. Absalón estuvo dispuesto a invertir recursos para que su hermano viniera. Y en una carnita asada, Amnón llegó. Y la orden fue: no dejen con vida, no dejen que él regrese con vida a casa. Maten a Amnón. ¿Y sabe qué pasó con David? Solo hubo un lamento, pero no hubo más. Esa es la tercera. Vamos a la cuarta y última. 2 de Samuel 15, por favor. ¿Recuerdan? El profeta le dijo: 4 tantos, David. ¿Cuántas llevamos? 3. Vamos por la última. Aconteció, ya habían pasado años,
Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y cualquiera que tenía pleito y venía al rey, o sea, a David, a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son muy buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, hermano. Así que Dios es paciente. Dios no tiene prisa, hermano. 4 años después, Absalón empezó a crecer, empezó a tomar el corazón de su pueblo como si él fuera el rey. ¿Saben qué terminó esto? Absalón se llegó a empoderar tanto que David tuvo que huir. Imagínense, el rey de Israel tuvo que salir huyendo porque su hijo se había empoderado tanto en el reinado que ahora él tenía más poder. Pero ahí solo estaba comenzando esta última parte, porque hubo una persecución, una guerra entre los hombres de David y los hombres de Absalón. Y David mandó a decir a sus hombres: ojo, tengan consideración por mi hijo. Si es mi enemigo, pero sigue siendo mi hijo. Así que cuiden al chico. Vamos a ir a esta historia tan dolorosa, hermanos. 18. Otro capítulo, 18. De donde ya viene, de donde se desenvuelven esta parte. Capítulo 18. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas, y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. ¿Sabe qué estaba pasando? Era el momento en el que David se estaba preparando con su ejército para ir a enfrentar a su propio hijo. 4 años después. Porque Dios se lo dijo: David, estás perdonado. Pero habrá 4 tantos por esto. ¿Sabe qué nosotros vemos? Que Dios es tan paciente, pero Dios va a cumplir sus promesas. Tanto de bendición y de juicio, Dios las va a cumplir. Y aquí nosotros vemos a un hombre, a un padre, porque sí es el rey, pero es el padre de Absalón, que se está preparando para ir en batalla contra su hijo, contra su propio hijo. Por eso es que hace este encargo tan especial. Sean considerados con mi muchacho, porque no está hablando el rey, está hablando el padre. El padre que se ha equivocado una y otra vez, el padre que ha guardado silencio ante el pecado de sus hijos, el padre que solo lamenta y llora pero no hace algo más, el padre que en vez de enfrentar a tiempo huye. Pero ahora que ya no puede hacer eso, ahora es momento de enfrentarse. Ahora sí está listo para ir a la guerra, cuando años atrás debió haberse levantado para ir a la guerra con su ejército. Ahora sí David lo vemos listo con su ejército, diciéndoles: vamos a ir.
¿Por qué no hiciste eso hace años, David? ¿Por qué cuando era el tiempo de tú ir a la guerra, David? ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué te quedaste en casa? Porque ahora tienes que tomar las armas para ir a buscar a tu hijo. Y bueno, vamos al 6. Salió el pueblo al campo contra Israel, 18:6, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza, 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David. Iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina, del cabello, de las trenzas. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesares 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos. ¿Cuándo qué? Mirad que ninguno tocó. ¿Sabe quién habló ahí? No fue el rey, fue el papá. Fue David, papá, diciendo: téngale misericordia a mi hijo. Pero no, hermanos, eso no fue lo que pasó. Sino dice la Biblia que al final le quitaron la vida a su hijo. Y cuando le contaron a David, vamos a saltar hasta el 31, por favor. Dice: luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. ¿Leemos juntos el final? Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta Y lloró, y él lo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Absalón. Así termina esta historia. Por eso estamos hablando de David, es el papá que no queremos ser. Tuvo que llorarle a su hijo, y ahí sí estar dispuesto a morir por él. Pero no estuvo dispuesto en un buen día de levantarse e ir a la guerra cuando le tocaba. Pero hoy que ya no podía, ahora sí estaba dispuesto a morir por su hijo. Hoy que ya no podía, ahora sí estaba dispuesto a alzar la voz, cuando pudo haberla alzado, cuando él supo que habían violentado a su hija Tamar. Pero no hizo nada. Cuando David supo que Absalón había matado a su otro hijo, no hizo nada. Cuando él supo que tenía un hijo que se estaba sublevando contra él, David, el papá, no hizo nada. Queridos hermanos, ¿qué nos enseña esta historia de los papás? Descuida un poco lo que haces y las consecuencias van a ser terribles.
Deja de venir un domingo a la iglesia con tu familia. Y te aseguro que ese primer domingo no va a pasar nada. 4 meses después, tal vez quieras buscar al pastor por alguna situación. Date un pequeño gusto, porque te lo mereces. Quizá 3 años después tu esposa se entere que tienes otra familia. Queridos hermanos varones, en nuestras iglesias quienes llevan la delantera son las hermanas. Muchos papás le dicen a sus esposas y a sus hijos: vayan ustedes, yo estoy cansado, yo trabajo de lunes a sábado, ¿ustedes por qué no hacen nada? Vayan a escuchar ahí la predicación y me cuentan de qué trata. Sigue con eso y al rato vendrás con tu familia y tus hijos a buscar consejo de la palabra. Para ir cerrando, hermanos, algunos principios básicos para evitar una caída. Número 1: filtra todo lo que escuchas, especialmente lo que tu mente te dice que te mereces. Todo. Cuando sientas que te puedes dar un pequeño gustito, ten cuidado con lo que escuchas. Ten cuidado, hombre, con lo que te estás diciendo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Así que cada vez que tú pienses que sería mejor que te fueras de casa porque aquí ya no te valoran, ten cuidado con lo que te estás diciendo. Si yo cambiara de mujer porque ya no se cuida, ya no me da lunch, ten cuidado con lo que te estás diciendo. Mucho cuidado. Mucho cuidado con los me lo merezco. Mucho cuidado. Número 2, no confíes en tu edad espiritual. A mí no me va a pasar. Yo llevo ya como 15 años que soy cristiano. ¿Qué me puede pasar a mí? Yo ya me conozco de todo un poco. Cuidado con eso. Cuidado con el pensar que porque llevas 10 años de cristiano, a ti ya no te va a pasar. David era el gran rey de Israel. David había conocido al Señor de una manera como ningún otro hombre había conocido a Dios. Y miren dónde quedó David. Cayó. Así que no confíes en tu edad espiritual. No te digas, a mí no me va a pasar. Y número 3, aquí un consejo para hombres y mujeres. Los hombres tienen que estar en guardia respecto a lo que ven y las mujeres respecto a lo que dejan ver. ¿Okay? Es un llamado a la cordura, hermanos, varones y hermanas. Los hombres tenemos que cuidar lo que vemos y, queridas hermanas, también cuiden lo que ustedes dejan ver. A pesar de sus errores y caídas, a pesar de esto, de David tan terrible, él encontró perdón, hermanos. Las consecuencias fueron fatales. Él encontró el perdón del Señor a través del Salmo 51, salmo que él escribió seguramente con mucho dolor. Pero eso nos hace recordar que incluso en los pecados más sucios, que incluso cuando usamos los recursos que Dios nos ha dado, como la capacidad para pensar, la posición, el tiempo, las fuerzas, la juventud, que a pesar de que nosotros tendemos a usar los recursos que Dios nos da para nuestros propios propósitos, Dios es misericordioso y que solo en Él podemos encontrar perdón. Y un consejo, hermano, procura estar donde debes estar a la hora que debes estar. Este pequeño detallito en la vida de David le trajo la ruina. Por eso un consejito, hermanos, procura estar donde debes estar a la hora que debes. No lo olvides.
les decía de la reacción de David y fue esta. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Esta es la razón, hermanos. Nuestro pecado nunca ha podido contra la misericordia de Dios. Nunca. Es más, no importa cuán vil sean nuestros pecados, la misericordia de Dios siempre se sobrepone. Lo único que Él espera es arrepentimiento, y arrepentimiento genuino. Por supuesto que cuando ese día que David dijo, yo pequé contra Jehová, realmente todavía no había experimentado el arrepentimiento genuino. Tuvieron que pasar unos meses. Meses después, él escribió el Salmo 51, el Salmo 34. En esos salmos David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Seguía siendo el gran rey de Israel? Sí. ¿Seguía siendo el hombre poderoso militarmente? Sí, sí seguía haciéndolo. Pero ¿sabe qué pasaba cuando él entraba a su habitación? Se deshacía de dolor. Yo sí creo que él bajó de peso. Yo creo que al tipo se le hicieron unas ojeras, dejó de comer. Seguro cuando agarraba su lira, el arpa, ya no disfrutaba lo que cantaba. Seguramente muchas noches pasó en vela, completamente en vela. Por eso él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día me consumí. Porque bastó una noche para tomar a una mujer. Pero miren, fueron años los que Dios lo llevó de la mano para humillarlo y para enseñarle que a pesar de su pecado, Dios es fiel a su palabra y Dios es misericordioso. Queridos hermanos varones, yo no sé cómo está tu vida. No sé cómo están tus decisiones, hermano. Pero yo quisiera desafiarte esta mañana y decirte, hermano, que hoy es un buen día para tomar decisiones. No sé qué cosas has estado descuidando. Quizás allá afuera eres un buen empleado. Seguro te premian por ser un buen empleado, porque llegas a tiempo, te pones la camiseta, te vas una hora después del trabajo. No sé si tienes una profesión, si eres jubilado o no, pero seguro allá afuera eres reconocido por lo que tú hiciste o lo que estás haciendo en el trabajo. Delante del jefe, eres un buen empleado. Pero ¿recuerdas quién cayó ese día? No fue el rey, fue el papá. ¿Recuerdas quién perdió 4 tantos? No fue el rey, fue el papá. ¿Sabes por qué David gimió de esta manera? Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que yo muriera en tu lugar? ¿Sabes que no vemos llorando a David por los 20,000 que murieron? Lo vemos llorando por su hijo Absalón. Esta es la razón. Segundo de Samuel, capítulo 11. No es la historia del rey que cayó, es la historia del padre que echó a perder su casa. Así que, querido hermano, el desafío para ti y para mí también de esta tarde es: ¿por qué no tomamos decisiones a favor de nuestra casa? ¿Por qué no venimos al Señor y le decimos: Señor, yo no he sido el hombre que tú quieres que yo sea, no he sido el padre que tú quieres que yo sea,
Pero hoy, aquí está mi paternidad, te la entrego. Ayúdame a ser el padre que tú quieres que yo sea. Ya sé cuál padre no quiero ser, pero en tu palabra también encuentro el padre que sí quiero ser. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Y vamos a terminar con este tiempo de oración.